clase de hoy sería la segunda de Platón. Entonces, abrimos, no nos da para más porque, digamos, lo máximo que hemos programado son 2 sesiones que son, entre una cosa, son como 4 horas, ¿no? Aunque yo hable menos, pero son 4 horas en total por tema de ese programa, de ese temario que está publicado. Entonces, como hicimos lo siguiente. Yo puse 2 textos ahí para que empezáramos a hablar, tampoco los expliqué, simplemente lo sé un poco, lo fui siguiendo para dejar un poco la cosa planteada. Entonces, hoy lo que voy a ensayar es lo que he mandado, es hacer como una revisión del pensamiento de Platón, intentando ir un poco más allá de las típicas explicaciones al uso de los tópicos estos que hay sobre Platón, que de alguna manera se puede hablar de ellos y ver en qué sentido Platón pensaba estas cosas, o si eran metáforas o alegorías de algún tipo, cosas por el estilo. En donde, porque en realidad también voy a dejar planteado hoy la conexión con Aristóteles, porque si no me resulta muy difícil explicar la noción de idea en Platón sin referirme a Aristóteles. ¿Cómo avanza Aristóteles en este asunto? Bueno, a ver si yo puedo leer esto, porque no me he puesto... Tendría que haberlo impreso con... Bueno, pues en el texto que mandé, había dejado lo de adelante, simplemente luego lo otro es un mero listado de cuestiones donde realmente hacía alusión a la vocación política de Platón. Como Platón realmente lo que le interesaba, como buen ciudadano ateniense que era, y además de una familia de estas principales de Atenas, es dedicarse a la política. Esto está en los libros, lo relatan los filósofos incluso de la antigüedad y demás, pero Platón, como sabéis, queda muy desilusionado por el ajusticiamiento de Sócrates. Entonces, ya conocéis toda la historia, entonces Platón se va de Atenas, se va a Italia, bueno, al sur de Italia, que eran colonias griegas también, y ahí también no le va bien en el fondo, porque él intenta formar a un príncipe en esta idea suya de que los gobernantes tenían que ser filósofos. Entonces, bueno, y no le va bien. Por fin regresará a Atenas y abrirá la academia, y ahí pues va a desarrollar toda su labor hasta la edad de 80 y tantos años que muere. Pues una larga vida para aquellos entonces. Una larga vida para aquellos entonces. Sí, no, vivió bastante. Bueno, algunos de estos vivían bastante, la verdad. Tenían, sí, pero había gente que vivía hasta esos años y un poco más incluso, ¿no? Pero sí, efectivamente. Probablemente la vida que él hacía también le permitía vivir más, no sé. Muy bien. Ya sabéis que Abañano, en el cual yo me baso, la historia de filosofía de Abañano a la hora de cotejar ciertas cuestiones, lo tengo en cuenta. A mí me gustan mucho los historiadores de la filosofía italiana, también Reale, tiene otra excelente historia de filosofía, Reale y Antiseri, muy en la línea de Abañano. Que ya os he comentado que son muy completas, exhaustivas, y desde luego pormenorizadas a lo máximo, y yo a veces he leído nombres de pensadores que jamás no había reparado en ellos. Cada vez que lo leo digo, bueno, ¿quién será? Pero no tengo tiempo de irme a investigar uno por uno. Hay otras personas que quizás lo puedan hacer. Al que le interese basta que me lo diga y yo puedo colgar en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, el tomo 1 de la historia de Bañano, los que no les importe leer en PDF.
Y entonces ya sabéis que Mañano divide sus obras en cuatro periodos, que está además en mis libros, está tomado de ahí. Hace siempre digamos, la salvedad o la observación, mejor dicho, de que este es el primer filósofo antiguo del cual se conserva toda su obra. Es impresionante porque están las obras completas. Ha habido ciertas discusiones, ha habido discusiones sobre si una era de Platón o no lo era, o viceversa, pero podríamos decir que las que presenta Mañano seguro que son de Platón. No se ha filtrado ninguna que no sea de Platón. Podría ocurrir lo contrario, que alguna de Platón no se le haya adjudicado de alguna manera, pero tenemos su obra completa. Entonces podemos advertir a los que les guste, Platón se puede leer muy bien. Mari Carmen la semana pasada nos comentaba cuestiones que había obtenido de su lectura del banquete pormenorizada. La verdad es que es una gozada, que tenga ganas y tiempo es una gozada, porque se entiende bastante. Bueno, pues siguiendo a Mañano, entonces, digamos que la obra de Platón se compondría o se compone de la Apología de Sócrates, de 34 diálogos y 13 cartas. 34 dedicados a distintos temas, son bastantes. En Editorial Gredo están reunidas todas y en otras también, ¿no? Pero la de Gredo es bastante buena. Muy bien. Aquí voy a tratar como 3 periodos del pensamiento platónico, señalando aquello que nos puede servir para comprender algo, para conocer un poco más algo y también para dialogar. El primer periodo es el que se considera que es el periodo de la defensa de Sócrates, es el periodo socrático, en donde Sócrates va a aparecer en todos esos diálogos. Y en este periodo, al cual me voy a referir menos que a otros, porque ya lo hemos de alguna manera visto, vamos a ver claramente cómo queda claro el concepto de filosofía para Platón, siguiendo la doctrina socrática, ¿no? Como muy bien decía Mari Carmen la semana pasada, el método es a través del diálogo, es la dialéctica en realidad. Y esto, aunque ya lo he dicho, puedo recalcar lo que para mí es importante, que está presente en Platón. Platón, por cierto, un filósofo crucial en nuestra civilización, digamos, y cultura occidental, también últimamente muy denostado y muy criticado, sobre todo a partir de Nietzsche, lo cual no está bien, porque muchas de las cosas que dice Nietzsche pues se le pueden atribuir a Platón. Pero, sin embargo, creo que pone las bases, por ejemplo, de cómo se debe entender la filosofía. Más que nada, cómo se debe entender la pedagogía. Ahí está Cristina de Mendoza, en aquel ángulo, que es pedagoga, y estoy seguro que ella estará de acuerdo conmigo, ¿no? Cómo realmente enseñar es un enseñar en el sentido de enseñar a aprender, un aprender juntos, y tiene que ver con el diálogo. Este método dialógico y también dialéctico es fundamental. Y además el modo como presenta los temas Platón, ya lo hemos dicho, pero quiero recalcar, es un modo enormemente respetuoso con el interlocutor, con el público en general, con los discípulos, porque plantea las cuestiones, hombre, se le ve por dónde va él, ¿no? Y qué es lo que está subrayando. Él está, siempre que habla Sócrates, como hemos comentado, ahí lo tenemos a Platón detrás, pero no deja de ser una interesante manera de presentar los temas. Yo diría que lo contrario de adoctrinar sería
es el método socrático, vamos a llamarle método socrático, aunque sea de Platón, pero le vamos a llamar método socrático, porque todos los testimonios que lo utilizaba Sócrates, y de ahí Platón lo ha adquirido. El método socrático es un método de, hacer filosofía primero, es algo que se hace de una manera dialógica entre personas, ¿no? Y además se fomenta la discusión y el debate, y por otra parte surge de interrogaciones que hace el maestro, ¿no? Ya sabéis que pregunta y a partir de ahí va suscitando las respuestas. Los pedagogos saben, por ejemplo, Cristina sabe muy bien que uno de los elementos importantes de la enseñanza es motivar al alumno, ¿no? Para motivarlo, bueno, ¿cómo se lo motiva? Bueno, una manera de motivar puede ser precisamente generar unas inquietudes, o mejor dicho, despertar unas inquietudes. A mí me gusta también lo de despertar, porque generar sería como de alguna manera condicionar al oyente, despertar unas inquietudes o volver a que la persona vuelva a plantearse cuestiones que se ha planteado, y a partir de ahí que la gente empiece a ver las cosas bajo el prisma de que son interrogantes reales, ¿no? Que él tiene. Entonces, en el Menón, por ejemplo, uno de los diálogos de Platón, cuando interroga al esclavo de Menón sobre complejas cuestiones matemáticas y lo va llevando para que él pueda resolverlas, pues es muy interesante, ¿no? Es cuestión simplemente de llamar la atención, de fomentar la admiración, el asombro, ¿no? Aquel que decía Aristóteles, pero que realmente lo toma de su maestro Platón, Satmauthein en griego, quien no se asombra, quien no se siente realmente extrañado incluso por algo, pues no se interroga y por lo tanto no se apresta a pensar, ¿no? En el sentido que ya lo habíamos estado dando nosotros, de pensar, que es plantearse las cuestiones fundamentales, ¿no? Esto que veíamos. Entonces, bueno, pues esto para mí es muy importante. Este método ha dado mucho de sí. Si hablamos de la época contemporánea, por ejemplo, no nos olvidemos de un Paulo Freire, que es un pedagogo brasileño, ya fallecido, pero bueno, no hace tanto, y que ha sido clave con estas varias obras, una de ellas La pedagogía como práctica de la libertad, por ejemplo, que me parece una obra magnífica. Y como yo he comentado alguna vez, tuve la suerte de trabajar en equipos liderados no directamente, vamos, de la escuela de Freire, con gente que se había formado con Pablo Freire, en temas de alfabetización, yo siendo muy joven. Y es muy interesante, no lo voy a exponer ahora, pero lo que se puede conseguir cuando uno intenta que las palabras que aprende a escribir y a comprender la persona que era analfabeta desde el punto de vista de la grafía, partiendo de debates, se podía llegar a comprender y a conocer no solo el significado denotativo del término, o qué significaba, o que esa grafía evocaba esa palabra, sino también todo lo que estaba alrededor de ella. Que en uno de los grupos la primera palabra que escribieron fue arado. No mamá, papá, mamá me ama, mamá me ama, arado. Y surgió de una discusión, de un debate, cuando le preguntan qué es un arado, porque se trataba no solo de saber escribir, de saber manejar significado y sobre todo saber expresar su palabra. Es muy importante porque todo ser humano, decía Pablo, a la palabra. Y si la palabra la maneja bien, es un arma muy poderosa. Muchas veces nos ganan porque no somos capaces de expresar lo que por nuestra reivindicación. Pongamos, por ejemplo, cuando éramos pequeños y le decíamos algo a nuestros padres, decía,
esto es así, se acabó, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, porque lo digo yo, y uno no le gustaba eso, pero sin embargo no podía argumentar. O cuando vas a reclamar tus derechos a tu patrono, a tu empleador, y realmente te deja sin palabras, ¿no? Bueno, pues esto fue una experiencia interesantísima, ¿no? Entonces, lo primero que decían, yo me quedo grabado, ¿qué es un arado? Y decía este campesino, es algo que yo no tengo. Es una máquina que no tengo yo. Y como no tengo un arado, tengo que trabajar para el Señor, que es dueño de ese arado y que me da lo imprescindible para que yo pueda seguir manejando el arado. Una cosa así, para increíble. Entonces, verdaderamente no es solo aprender a escribir, en el sentido de leer y escribir, sino que también entender, aprender a hablar, aprender a pensar y aprender a discutir y a dialogar, ¿no? Bueno, pues esto es socrático, no es tan antiguo lo de Sócrates. Y cualquier maestro hoy en día, cualquier maestro profesor, si no hace eso en sus clases, pues está, primero, no está haciendo bien las cosas, porque no está despertando el interés por el conocimiento en sus alumnos, sino que adoctrina y además aburre y además hace que los estudiantes que aborrezcan aborrezcan el ir a la escuela, ¿no? Yo muchas veces pienso en mis nietos que les encantaban, no vería el tiempo, la hora de que se terminaran las vacaciones para poder ir a clase, y el mayor castigo, como te portes mal, mañana no vas a la escuela, y en un momento dado, también los mismos nietos que han ido creciendo, yo tengo distintas edades, que estás contento y les tomo el pelo, qué rollo, tienes ganas de volver para nada. ¿Qué tal los profesores? Sinceramente me lo dicen. Uf, la mayoría un rollazo. Me han tocado los mismos del año pasado, que ya está bien, pero algún otro nuevo todavía peor, porque los aburren. Hago esta digresión porque creo que tenemos que contextualizar a Platón no solo en su época, sino también traerlo a la nuestra. Entonces, no hablemos nada, pero no es el tema, pero no hablemos nada de lo que son las evaluaciones. Los que tengáis nietos y hijos, o habéis tenido hijos, están continuamente estudiando para exámenes, pero continuamente, ¿eh? No pueden ni respirar, o sea, no pueden ni pensar, no pueden ni disfrutar lo que están estudiando, sino exámenes, exámenes, exámenes. Otros días le decía a mi nuera, vas a traer a los chicos. Uf, tiene exámenes todos los días hasta no sé qué cuánto de diciembre. O sea, es que no sabemos hacer otra cosa que lanzar cosas para que memoricen y luego ver si las han guardado literalmente como les ha explicado el profesor. Esto Paulo Freire le llamaba educación bancaria. Como yo deposito en el banco algo, bueno, no voy a seguir por ahí. Perdonadme que la digresión. Entonces, este método siempre estará vigente a mi modo de ver. Y esto es la filosofía. Porque la filosofía, por un lado, es pensar en lo que se debe pensar, como decíamos, que lo hemos dejado ahí en el aire, pero también es diálogo entre las personas de la polis, de la comunidad política, nuestra comunidad, nuestra sociedad. Nosotros aquí somos representantes, representamos esta polis, esta ciudad, esta comunidad de Tres Cantos, ¿no? Y entonces, cuanto más pensemos en común de una manera más abierta y más escuchando a los demás y respetando sus posturas, es una manera de mejorar el mundo. No es la única, pero bueno, es muy importante. Entonces la filosofía no solo es pensar, sino que también es dialogar. Ya sabéis que este término es un término precioso, porque dialogar viene de diálogos, ir hacia la verdad, ¿eh? ¿A través de qué? A través de la... Porque dia es una preposición que indica a través de. Pues a través de confrontarme y dialogar con las demás personas. Yo diría que, y esto, luego hay mucho escrito sobre esto de intentando explicar cuáles fueron los motivos reales de la condena a muerte de Sócrates,
y eso os lo dejo a los grandes lectores que hay aquí seguro, y que lo lean, que lo investiguen, que lo miren, porque seguramente, sin lugar a dudas, fueron motivos políticos, ¿no? Porque la política y la ética pues, van unidas, ¿no? Y entonces, realmente si un maestro consigue que sus discípulos piensen, sus alumnos piensen, pues no siempre van a conformarse con lo que se les cuenta, como si fuera palabra santa, ¿no? Bueno. Vamos a suponer que entonces también habría las cosas que hoy hay, ¿cómo les llamamos a esto? Estas cosas tan feas de la política actual, ¿cómo se llama? Perdona, Cosas feas, malversación, etcétera, etcétera. ¿Cómo se le llama a todo esto? Espera, que te oigo desde el principio. Por... ¿Cómo se le llama ahora mismo? Se me ha ido de... Pero no se oye. Ahora sí. Corrupción. ¿Se supone que entonces también podría haber habido corrupción? Sin lugar a dudas. Vale, pues, no tengo la más mínima duda. No tengo la más mínima duda que desde que existen, digamos, las ciudades estables, el asentamiento sedentario y que hay poder político, la corrupción sería otro tema, ¿eh? Sería otro tema, pero ha sido uno de los grandes males y sigue siendo, ¿no? Bueno, es un tema. Pero bueno, el tema de la educación es un tema a veces que sería para en algún momento hacer una parte, ¿no? Y analizar y ver realmente, reflexionar sobre esto. Yo no voy a decir más cosas porque realmente sería repetirme y repetir también cosas que ya sabéis. La figura de Sócrates en las obras de Platón. Entonces voy a pasar al segundo periodo, la doctrina de las ideas. Esto es más complejo. Esto es más complejo. Yo con otro grupo empecé, no sé, por una serie de circunstancias, realmente hemos tratado los temas de una manera muy exigente. Algunos han estado casi contra las cuerdas, no lo han pasado bien, ¿no? porque, bueno, la cosa derivó así. Realmente si vosotros escucháis unas clases y otras, veréis que no son, hablo del mismo tema, pero no es lo mismo. El tema de la idea era, bueno, ¿qué es la idea? Algo insinué en la semana pasada, de hecho, como tengo una memoria muy a corto plazo, estuve, mientras ahora me duchaba, escuchando, o sea, escuchando un poco, a ver, digo, para no repetirme, ¿no? Pero fundamentalmente es muy importante que nosotros entendamos qué es la idea. Y cuando Platón dice que, aunque está más abajo, pero de todas maneras la pregunta que yo me hacía, ¿qué significa aprender? El tema de la reminiscencia, la inmortalidad del alma, bueno, vendría después, pero no importa. En realidad, a ver un poquito, la doctrina de las ideas y la doctrina del ser. Bueno, vamos a ver las cuestiones que están en el punto 2, aunque es lo mismo, más o menos. A ver, por un lado, el tema del aprender, ¿no? Es un tema que trata Platón en varios de sus diálogos. Y aquí viene una cuestión, que es el famoso mito de la reminiscencia o de la anamnesis. El relato sencillo sería que el alma, el hombre es alma y cuerpo, y ahí está el dualismo antropológico platónico que se ha dicho, y que el alma habrá preexistido al cuerpo tal como está ahora en nosotros, en el ser humano actual, alma encarnada en un cuerpo, y que al ser encarnada se ha olvidado de todo lo que sabía y por lo tanto aprender es recordar. Eso es un poco el asunto. Entonces, a ver, muchas veces me han preguntado, bueno, entonces Platón, ¿qué pensaba? Que lo real, que había dos mundos, el mundo de las ideas,
por eso me quería adelantar, pero lo vamos a ver después. Y luego, y este es el mundo material, que es un mundo que en el fondo no es real, ¿no? Una cosa así. Si tomamos el mito de la caverna y podríamos darle esta interpretación, que esta caverna en esa sombra, en esa oscuridad, y esas sombras que tomamos como seres reales, pues realmente son un mero reflejo porque el ser está en el mundo de la luz, ¿no? Pero dándole vueltas, viendo algunos textos, yéndonos a Parménides y luego yéndonos a Aristóteles, la cosa no tiene una explicación tan sencilla. Decía Mari Carmen la semana pasada, y me refiero a ella porque tuvo una buena intervención. Esto me parecía muy sencillo y yo me he ido a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues tienes otra tarea, si quieres. Perdona un momento, es una pregunta. En el punto que estás hablando sobre la educación... ¿El aprendizaje? ¿Aprender? Sí. En el mito de la caverna, yo creo que hay dos hechos para la cuestión del aprendizaje muy significativos. Ya. El prisionero que sale es cegado 2 veces, al salir y también al entrar, con el mito de la caverna. Entonces yo creo que con lo que tú nos has mandado de relacionarlo con el mito de la reminiscencia, lo que no pone, y para mí es la frase más oscura del mito de la caverna, es quién le suelta. Entonces hay un párrafo que dice: liberamos a uno de estos prisioneros, le obligamos a levantarse, a volver la cabeza, a andar y a mirar hacia el lado de la luz. No podrá hacer nada de esto sin sufrir, y el deslumbramiento le impedirá distinguir los objetos cuyas sombras antes veía. En esta frase, que a mí me parece la más enigmática, no ni una metáfora ni un símbolo, sino una frase enigmática, no nos explica quién le libera. Entonces, no explica quién libera al único. Ya. Perdona, sí. Yo aquí lo he relacionado de la siguiente forma. Le obligamos a levantarle. ¿Quién le obliga? No lo pone el texto. Puede ser una muerte, una crisis personal, alguien más consciente, o puede referirse aquí al mito de la reminiscencia, que le da una intuición de que puede arrancarse de esa oscuridad donde vive y buscar por sí mismo la verdad. Eso es una interpretación así muy libre. Bueno, si te parece, volvemos sobre eso, porque ahí podríamos detenernos todo lo que quisiéramos, para ir interpretar. Pero yo ahora lo que quiero explicar es otra cosa. A ver, ¿qué significa que conocer es recordar? Esto es lo que quiero explicar. Porque aceptamos el mito literalmente, como que hemos olvidado, vivíamos en una realidad en donde conocíamos todo. Yo tengo en un librito que habla sobre el lenguaje, digo, conocía en el paraíso, conocíamos el significado de todas las cosas, de todas las palabras. El lenguaje, la lengua adámica, conocía exactamente cuál era el nombre de cada cosa. Y una de las características, una de las consecuencias de la expulsión del paraíso es que el ser humano olvida los significados. Entonces tiene que empezar a construir unos significados. Bueno, luego yo hago una relación de las utopías a lo largo de la historia
para volver a la lengua, a una etapa prebabélica, y ha habido muchos intentos a lo largo de la historia de lograr un lenguaje universal para que nos podamos entender todos los hombres exactamente, pero no solo en cuanto a las palabras en sí, a las imágenes acústicas que son las palabras, sino también a los significados. Pero, ¿y si es otra cosa? Vamos a ver, yo creo que lo que voy a explicar ahora, como mínimo, es plausible. Y hay que hacer alusión, de algún modo, también a Parménides. Realmente nosotros, cuando conocemos, estamos recurriendo, no es que estemos recordando literalmente otra vida, sino que como somos naturaleza, y eso lo va a decir el propio Platón, como somos naturaleza, tenemos la capacidad de comprender lo que la naturaleza como tal, como realidad física nos presenta. A ver, Aristóteles dice que nuestra inteligencia, a través de un procedimiento que ya explicaré, puede conocer la esencia de las cosas. Estoy utilizando esencia en un sentido estricto. ¿Qué es la esencia de algo? Lo que ese algo es. Lo que una cosa es la esencia. Eso es la esencia. Lo que define a una cosa, eso es la esencia. Las definiciones intentan expresar lo que es la esencia de una cosa. Porque Aristóteles va a decir que habría un correlato natural entre nuestra inteligencia, que forma parte de la naturaleza, y la naturaleza misma. Yo a veces a esto yo le llamo, entonces he dicho Aristóteles realista, yo a veces le llamo realismo ingenuo, ya podría explicar por qué, porque yo no estoy de acuerdo. En parte, en una parte importante no estoy de acuerdo. No hay una esencia de las cosas ya prefijada y conocer no es conocer esa esencia. Yo creo que conocer de alguna manera, también como lo digo en ese capítulo de ese libro, es poner nombre a las cosas. O sea, asignar significado. Pero yo creo que Platón está en esta misma óptica. Entonces, nosotros podemos conocer, podemos aprender, porque la naturaleza, pertenecemos a la propia naturaleza. Yo diría que, no sé si le preguntáramos a Platón si él cree realmente en lo que aparece ahí, por ejemplo, en el Fedón, que cuando Sócrates habla de una vida preexistente que hemos olvidado. No sé qué nos diría. Yo creo que es metáfora eso. Yo creo que también es una metáfora. Aunque, por supuesto, estamos en una época muy diferente a la nuestra. Entonces, porque el objeto fundamental del conocimiento para Platón, ¿cuál es? La episteme. O sea, Platón no se separa de los demás pensadores anteriores a él, los llamados presocráticos, y por supuesto va a estar en total correspondencia con Aristóteles, con su maestro Platón. Lo que a Platón le interesa es la episteme. Y la episteme, en la alegoría de la caverna, es lo que precisamente está fuera de la caverna. ¿Por qué? Porque la episteme, la ciencia, no se dirige a lo aparente, ni siquiera a lo individual, ni siquiera a lo cambiante, como diría Parménides. La ciencia no es de lo que cambia y de lo individual. La ciencia es de lo permanente. Bueno, ¿qué es lo permanente? En el caso de Platón y Aristóteles, la esencia. Pero cuando un enunciado científico en la actualidad enuncia algo, está enunciando una regularidad en los fenómenos, que es lo que de alguna manera aprende o abstrae y lo expresa en un enunciado, dejando de lado, y justamente para que esto funcione, a partir de Newton, siempre estos enunciados son funciones, de verdad. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. Eso es,
y sin embargo nunca hierve a 100 grados. Nunca hierve a 100 grados el agua, porque dependerá de la composición del agua, que si no tiene cloro, si no es más salina, menos salina, dependerá de la altura, el nivel del mar donde se encuentre el agua, nunca hierve a 100 grados. Y sin embargo se puede extraer un principio, una que dice el agua hierve a 100 grados. ¿En qué? En condiciones tal y cual. Se pone luego en función de qué, cuál es la variable que hay que tener en cuenta. Entonces, realmente, Platón pone las bases de la ciencia, pero no de la ciencia, no de una especie de ciencia de ideas, de la ciencia que luego clarísimamente Aristóteles va a desarrollar. Entonces, yo veo por ahí. También hay otros temas que tienen que ver con esa relación con la naturaleza. Bueno, luego efectivamente habla de distintos grados del conocimiento, ahí para eso está el mito de la caverna. Y también está el tema de la inmortalidad del alma, nuevamente. El alma es inmortal, pero es que inmortal es todo en la concepción griega. La naturaleza, todo es inmortal. Todo es inmortal. Porque no hay la visión o la cosmovisión griega clásica, no hay un principio y un fin. Estaría mal de decir es eterno. No, es una palabra que no corresponde. Simplemente que, no sé, que todo está. Y también hablábamos un día aquí, cuando hablábamos que eso todo está, hablábamos de los límites espaciales. Decíamos, es ilimitado pero no infinito. Y yo podría decir, no tiene fin porque está. Y digamos que no se planteaban cuál era el origen absoluto de la naturaleza. No se lo planteaban. Cuando se hace la pregunta por la fisis, claramente se ve que se están preguntando por la materia fundamental o primordial. Ah, pero es que se desentienden del tema. Bueno, esa pregunta el propio Kant, en la crítica son pura, nos dirá, yo no creo que esté teniendo en cuenta aquí a Platón ni a los griegos, Kant siquiera, porque los filósofos de la Ilustración, por supuesto, conocerían el pensamiento clásico y demás, pero tiene unas características que ya veremos en la Ilustración. Simplemente constatan que el ser humano tiene una tendencia a preguntarse cosas que no tienen ninguna respuesta, no tienen sentido. Los griegos podían vivir, los pensadores griegos podían vivir perfectamente, vamos, yo creo que se puede vivir sin hacerse la pregunta por el origen y el fin, porque las cosas están. Entonces, el alma es inmortal, ¿qué quiere decir? Pero el alma individual, yo no lo tengo tan claro. Bueno, me digo en Platón, en Platón. Fuera de Platón lo tengo clarísimo. Yo, pero en el fondo, estoy persuadido de, etcétera, ¿no? Entonces, porque el alma tampoco es individual para los griegos. El alma, incluso si fuera idea, representa la esencia en el sentido estricto del ser humano. Aristóteles lo define como animal racional al ser humano, en donde el término animal hace alusión al cuerpo y el término racional haría alusión al alma. Pero Aristóteles no dice que es cuerpo y alma. Aristóteles define al hombre como animal racional. Ya sabéis que Aristóteles se dedica a definir una serie de seres, tanto vegetales, animales, minerales. Es el gran maestro de las clasificaciones y que luego fue continuado por otros y por eso todavía seguimos, luego se sigue en latín, en la época latina, por Porfirio y todo esto, y por eso seguimos nosotros en ciencia definiendo algo como con 2 palabras en latín. Normalmente se refiere al género próximo y a la diferencia específica. O sea, nosotros somos Homo sapiens.
lo mismo que decía animal racional. Género Homo, los homínidos, especie Sapiens. Género Homo, homíneo, especie Neanderthalensis, etc. No somos la misma especie con los neandertales. Entonces, esto está ya desde aquella época. Entonces, porque realmente el alma, como tal alma, que no es el alma como se la ha planteado, incluso luego con connotaciones éticas o morales, incluso el alma como buena y el cuerpo como malo, todo este tipo de contaminación de estas nociones por parte del neoplatonismo, que es lo que va a influenciar claramente en el cristianismo de las primeras épocas, no de las primeras, no de las primerísimas, no del siglo I, II o III, a partir del 4 y del 5 de nuestra era. ¿Sabéis que era una herejía considerar que el ser humano tenía alma para los primeros cristianos y mucho menos que era inmortal? Eran perseguidos porque realmente ellos seguían la tradición hebrea de cuerpo y sangre, ¿no? Y seguían la concepción bíblica inicial de que el hombre moriría totalmente y luego Dios lo resucitaría, que no es lo mismo que un alma, digamos, que tenga que subsistir a partir de la supuesta separación con el cuerpo. Pero como los griegos tenían muchas moradas donde estas almas podían esperar quién sabe qué, esas mismas luego las asume el cristianismo, el infierno, el purgatorio, el limbo, todo este tipo, que ya han sido derogados todos, oficialmente han sido derogados, no es que lo diga yo, están derogados, ya no sé dónde vamos, desde luego, purgatorio para esperar quién sabe qué ya no hay, limbo por supuesto que tampoco, y infierno tampoco, ya no hay infierno, ya no hay infierno. Bueno, esto era simplemente la traducción al cristianismo de toda la concepción, de toda la mítico-religiosa, pero de una manera sincrética que tenían los griegos. Entonces, por eso es inmortal el alma, porque realmente es aquello que hace que seamos seres humanos, y eso va a subsistir siempre. Y siempre que haya un ser que tenga esas características que la definición nos presenta, pues será un ser humano. Yo lo estoy buscando, estoy desde luego siguiendo un sendero bueno, que es criticable completamente, pero a mí me gusta mucho entender los filósofos utilizando como base el sentido común. Yo creo que lo he dicho, no quiero seguir repitiéndome, porque es que si no, esta gente estaba muy mal, muy mal, por más antiguos que fueran. Porque ni siquiera las cosas que dice un profeta que ya era religioso, que es Jesús, a través de lo que dicen los evangelios y demás, ni siquiera las metáforas de Jesús no son descabelladas tampoco. No son descabelladas. Sí, hay algunas cosas pero que habría que ver qué sentido tenían en una época, ¿no? Cuando vais a oír más de una vez, la creencia en el Dios metafísico, que ya lo explicaremos bien cuando veamos el medioevo, es un gran obstáculo para aquel que quiera de alguna manera tener una vida de espiritualidad. Vamos, yo llego a decir, lo dije una vez en una charla con gente religiosa, que creer en Dios es un enorme obstáculo para ser un buen cristiano. Y lo puedo sostener perfectamente, porque como Dios no existe, estamos muy distraídos con una entelequia que no sé, bueno, Dios, ya sabéis que la palabra Dios viene de Zeus, ¿no? Es el genitivo de Zeus. Zeus, nominativo en griego, Diu, genitivo. Las palabras griegas se enuncian siempre nominativo, genitivo. Viene de Zeus, que es la traducción literal de Zeus. O sea, creer en Dios es creer en Zeus. O creer, quién sabe, algo por el estilo. En una causa primera que los griegos no se plantean. Bueno, esto es pertinente, lo hemos ido, pero yo quiero también humanizar estas charlas, ¿no? Bueno. Vamos entonces a lo otro, que de alguna manera, porque lo otro lo he puesto aquí, pero ya hemos ido hablando, ¿no?
hemos ido comentando lo que está en el punto 2, y en el punto 3 dice la doctrina del ser. Bueno, algo lo dije, pero también en el otro, como tengo 2 seminarios, se me arma un poco a veces de lío y no me quiero repetir. Me preguntó una persona, bueno, entonces Platón dice, por supuesto una actitud muy crítica, casi beligerantemente crítica. Entonces Platón dice que las ideas son el verdadero ser, las cosas verdaderas, las ideas son el ser verdadero. ¿Y esto qué quiere decir? Le digo yo. No, el ser, bueno, ¿y qué es el ser para ti? Bueno, entonces vamos a ver qué quiere decir esto, porque esto sí está en los libros. En los libros, la mayoría de los libros y en los manuales dice, las ideas para Platón son lo verdaderamente real, literal. Por supuesto, en cualquier manual de filosofía de bachillerato. Un alumno no puede entender nada. Nadie puede entender cómo que las ideas son... O sea, que esto no es una idea, esto no es real. Es real son las ideas. ¿Qué son las ideas? Son una especie de entelequia flotando quién sabe dónde. Entonces, aquí viene un problema. Pues Platón no dice eso. Nunca lo dijo. Platón dice que eidos, idea, también se dice en otro, idea, literal, en griego, ¿sí? Eidos en uno, idea en otro, acentuado en la E, porque en castellano no se acentuaría, pero en griego sí, idea. Es ontosón, dice Platón. Lo dice en griego, la frase completa no os la voy a decir porque tampoco me la acuerdo. ¿Qué es ontosón? Ontos, on es ente o ser. Ontos quiere decir, es un genitivo del ser. O sea, que la idea es el ser del ser. Eso es lo que viene a decir. Amigo, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, es una reduplicación donde lo que está diciendo Platón, que lo más puramente ser es la idea. A ver, nosotros tenemos reduplicaciones en nuestra lengua para enfatizar. Arguiñano dice, rico, rico. Veía el otro día, había una noche así, haciendo zapping, apareció Arguiñano hablando de comida, con resines, y no me acuerdo qué. Rico, rico. Esto es o decimos, por ejemplo, es la repera. ¿Qué quiere decir? No solo es la pera, sino que es la repera. Eso se dice en castellano de España. No sé si es en América Latina. O sea, nosotros utilizamos reduplicaciones para decir, para enfatizar. Entonces, lo que quiere decir el ontosón, que la idea es lo más puramente ser. Es la repera del ser, es el no va más del ser. Si tuviéramos que traducirlo. ¿Y sabes por qué? Porque la idea para Platón es lo que un ser es. Hay 2 obritas, dos libros cortos que están analizando los compañeros del seminario que yo le pongo Edición América Latina. Uno es un libro de Heidegger que se llama La doctrina de la verdad según Platón, y otro es un libro de Raúl Echauri, filósofo argentino fallecido hace años, prematuramente también, donde habla del ser y de la esencia. Bueno, se está dando la cabeza contra la pared. Entonces al final les he dicho, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Se ríe María Inés porque María Inés es testigo. Entonces, como en aquel grupo yo tengo gente que ha estudiado la carrera completa de filosofía y otros que no, es un grupo muy abierto como este, son un poco más jóvenes. En la media edad bajamos un poco lo que estamos aquí. Entonces ya se le he dejado para los especialistas, digo yo, y me la están trabajando de bien, muy bien, porque tienen la formación. Y los demás cada vez se van apuntando a este carro. Entonces, yo si a alguien le interesa, yo esas obritas las puedo mandar partiendo de la base de que siempre hay alguien que hace como Marisa,
¿Qué hace Marisa? Pues Marisa, en una oportunidad, yo colgué unas cuestiones de lógica que iba a explicar y luego puse unos ejercicios que también iba a explicar y luego aparece y había hecho los ejercicios. O sea, se me adelanta tranquilamente, ¿eh? Y hace los ejercicios y los hace bien. ¿Te acuerdas de eso? Sí, pero eso la culpa la tienes tú. Bueno, Porque nos picas tanto, nos metes tanta curiosidad que ya nos hierve la sangre y no podemos remediarlo. Lo vemos, a ver cómo lo puedo hacer, cómo se puede hacer. Sí, claro. Bueno. Esos son los resultados. esto pasó, claro, pero pasaste a la pizarra, está grabado. Bueno, por supuesto que teníamos un grupo como este y en la clase de lógica quedó media docena. ¿Eh? Ella fue la única que lo hizo bien. ¿Qué? ¿Qué dice? Fue la única que lo hizo bien. Pero ¿Qué dice? no. Que fue la única que lo hizo bien. Bueno, pero es que además no lo había explicado. Luego no, ya luego sí. Luego tú también Había estado estabas. unas No, pero ella pinceladas. es la única que lo hizo bien. No, pero había estado unas pinceladas, sí. No, pero utilizaste unas leyes que yo no había explicado. Las puse ahí para que las tuvierais. Bueno, entonces, nuevamente no es que el esclavo de Menón, ella no es esclava de nadie, pero lo mismo, es curioso, pero a veces, con toda naturalidad, si no nos hubieran puesto tantas cortapisas y nos hubieran acomplejado tanto y reprimido tanto que no sabemos si seremos capaces, Marisa con toda naturalidad, porque como le parecía normal y ella le parece que lo que hacemos no va de mala voluntad para fastidiar a la gente, sino que parece que es un procedimiento que funciona, ella con toda naturalidad va y lo hace. Seguramente otra persona dice, no, yo la lógica no, estos son fórmulas y se fueron, claro, ni se quedaron. No me parece mal que se hayan ido, ¿eh? Este año no voy a, en todo caso, no, este año no. Pero sí que vamos a hablar, cuando de Aristóteles precisamente, lo único que voy a explicar es la lógica aristotélica, porque sí se entiende. Lo único, pero ya no me viera la lógica formal. Bueno, esto vamos, que no sé por qué se dio la digresión. Que entonces, la idea es el ser. Esto quiere decir, yo hacía un dibujo en la otra, si el ser de Parménides es todo lo que es, todos coincidimos en ser, todo lo que es un ser. Por eso es lo mismo pensar y ser en una de sus acepciones. Esta es una frase muy curiosa y muy críptica, ¿eh? Entonces, admite varias interpretaciones y no necesariamente contradictorias, más bien complementarias. Todo lo que, ¿qué es lo máximo que podemos decir? ¿Cuál sería la idea más amplia, la de mayor extensión? Estoy en ello. Vaya, no puedo responderte a eso. ¿Te puedo ayudar en algo más? No, mira, quédate donde estás. De aquí. Sí. Oye, Gabriel, una pregunta. ¿Tenemos algún robot? ¿Se ha apuntado? Es Siri. ¿Eh? Siri. ¿Y Siri está apuntada o no? ¿Existe Siri? Es una pregunta. Oye, ¿existe Siri? Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Con música y todo. ¿Y esto por qué ha pasado? Alguna palabra clave que habías activado. Voy a luego editar esta parte, la corto. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Que, la noción de ser de Parménides es la noción más amplia de nuestra lengua como sustantivo, ¿no? El verbo, el ser o el ente, que es lo mismo. No hay nada que tenga mayor extensión. Esto lo vamos a ver también en Aristóteles, ese temita que es extensión y comprensión de los conceptos, a mayor extensión, menor comprensión y viceversa, ¿no? Por ejemplo, el término español tiene más extensión que el término sevillano. Sin embargo, el término sevillano tiene mayor comprensión, tiene más nota, decimos más de alguien si decimos que es sevillano que si decimos que es español.
porque si decimos que es sevillano, también eso incluye ser español. No hay noción más alta que la noción de ser, porque ser se predica de todo lo que es. Luego venía el lío de identificar ser con existir, pero eso lo dejamos para más adelante. Pero ahí viene la idea de Platón. Todo lo que es un ser, pero no todos son de la misma manera. Esta es la esencia. La esencia es lo que cómo es, cuál es la manera esa de la que no todo, o sea, define lo que una cosa es. Entonces hay seres que son plantas, hay seres que son animales, hay seres que son rocas, hay seres que son martillos y tenazas, que son artificiales. Entonces, esa es la idea de Platón. Entonces, lo que hace Platón en realidad es hilar más fino, es decir, sí, está el ser, pero en el conjunto, ese ser que es el todo, porque no puede haber dos seres, hay distintas maneras de ser. O sea, que nos podemos ir quedando con que la idea expresa lo que una cosa es. Entonces, no es lo mismo la idea de hombre que la idea de árbol. Los que estamos aquí, que somos seres humanos, coincidimos en ser, también coincidimos con las piedras y coincidimos en la esencia. Todos los que estamos aquí somos seres humanos. Bueno, ¿y que nos diferenciamos en algo? Ahí viene Aristóteles. ¿De qué me diferencio de Vitalia de nosotros? De que... ¿En qué? Mujer, varón. Mujer, varón. ¿No ser? Simplemente la diferencia en general, mujer, varón. Ah, vale. Porque a ver los de la ideología de género que dicen al... Bueno, Aristóteles no llegó hasta ahí. Aristóteles dice que lo que nos diferencia a ti y a mí o de cualquiera es la materia. La materia, literalmente. Tu materia y la mía son distintas. Más, en mi materia caben dos Vitalias. Por eso Aristóteles dirá que la materia es principio de individuación. O bueno, dice algo que se lo ha traducido así. Lo que nos hace individuos es la materia. O sea, la esencia diferencia a los seres entre sí. Y la materia diferencia a los seres con la misma esencia. Y por lo tanto, para Aristóteles... Si las ideas las crea, ¿quién? El cerebro. Es mi opinión. Sí, sí, bueno, entonces, al ser el cerebro, somos un producto de la evolución, que es lo que nos diferencia a unos de otros y nada más. ¿Es que? Producto de la evolución. ¿Verdad? Producto de la evolución. Sí, sí. Por supuesto que las ideas las creamos nosotros. Y además hay muchas maneras de crear ideas. Nosotros vamos a ver un procedimiento. Por ejemplo, mirad, aquí vamos a poner, repito que yo no estoy dando el tema con un tema ahí perfectamente organizado, ¿no? Estamos planteando las cuestiones. A ver, para Platón, y habría que seguir ahondando en esto, las ideas se conocen, si quieres que se crean, pero se conocen por reminiscencia. Para Aristóteles, las ideas se conocen a través de un procedimiento que se llama abstracción. En Aristóteles está claro que las ideas las construimos nosotros. Es muy moderno Aristóteles, las construimos nosotros. En Platón, la reminiscencia realmente, las ideas también las construiríamos nosotros, si Platón, ¿qué me diría ahora si estuviera sentado aquí? Pero realmente porque somos connaturales con la naturaleza, valga la aparente redundancia.
Nosotros estamos en connaturalidad con el ser, con la naturaleza, y por lo tanto podemos, al mirar, si utilizamos la inteligencia adecuadamente, vamos a poder concebir las ideas. Los griegos tienen una gran fe en la razón humana, una gran fe. Digamos, así como el concepto de belleza en Europa y en Grecia, en los orígenes, es el concepto de belleza europea, por poner un ejemplo, y cuando van a África, los primeros exploradores incluso llegan a hablar de arte degenerado, porque no se corresponde con las formas estéticas de Occidente. Pues para los griegos, la verdad, el ser humano descubre la verdad porque tiene que ver, forma parte del todo, del ser. Esto es muy interesante. Si pudiéramos, a ver si yo puedo sacar algunas frases de la obra de Heidegger, La doctrina de verdad según Platón. Pero no les cabe la menor duda de que si aquello a lo que la inteligencia nos orienta, si la utilizamos bien, vamos a llegar a la verdad. En Descartes hay algo de esto, algo, pero no es lo mismo, ya lo veremos, cuando él dice que el error proviene no que nuestra inteligencia no sea capaz de llegar a la verdad, sino de que usamos mal nuestra razón o nuestra inteligencia, lo dice Descartes. O sea, hay en el fondo en nuestra cultura una cierta pretensión de que somos de alguna manera algún tipo de héroes o de semidioses, que somos capaces de llegar a la verdad. Perdona, ¿te llamas? Sí, tú. Carlos. Carlos. ¿Podrías preguntarme, pero es que existe la verdad? Pues no existe, Carlos. Fíjate, ya tenemos 3 cosas que no existen. Existe porque es la que nos da la seguridad de un futuro y de una evolución. No. La verdad no existe. Existen funciones de verdad. Mejor dicho, la idea es el ser, lo cual es el ideal de la República, porque el ideal de la República nuevamente es el siguiente, de que haya una organización tan eficaz y tan armónica y tan relacionada unas cosas con otras, como el que hay entre las ideas entre sí. O sea, ¿qué es la armonía de la naturaleza en el fondo? No olvidéis que lo que rige la naturaleza es lo mismo que rige la polis, que es la justicia. Y además es una ética y una política basada en unos determinados valores. Ese es otro tema que no nos vamos a meter porque es un berenjenal. Había un filósofo contemporáneo que se llama Max Scheler, que le preguntan si los valores, nuevamente alguien le pregunta, ¿existen los valores? Y entonces Max Scheler contesta, los valores valen. Entonces, bueno, entonces, para Platón, según cuestiones que he leído, las ideas garantizan la posibilidad de un acuerdo universal entre los hombres. Precisamente como las cosas, como hay un orden regido por la justicia, esto permite este acuerdo universal. Ya están, porque para ellos la República va a ser un acuerdo entre personas. Y de ahí vienen todos los distintos acuerdos que han ido habiendo a lo largo de la historia. Ya está en casi todos los diseños de utopías políticas, se habla siempre del acuerdo. Bueno, pues yo creo que ya se puede ir descendiendo. ¿Por qué salieron estos temas? Porque realmente para Platón, ya que salió el tema de Dios, la idea central, la idea fundamental es la idea de bien, que fuera de la caverna está simbolizada por el sol. Y esa idea de bien, los primeros cristianos, bueno, los segundos cristianos, los primeros cristianos eran muy refractarios a lo que yo llamaban el pensamiento de los gentiles, o sea, la filosofía era pensamiento pagano, o sea, que no lo aceptaban, pero sí inmediatamente se aceptó a Dios corresponde a la idea de bien, o sea, se reemplaza el sol
la idea de bien por el Dios cristiano, ¿no? Entonces, bueno, que todo, que de alguna manera es el bien supremo, quizás la característica fundamental de Dios sea el bien, es la bondad absoluta, ¿no? Anterior quería apuntar una cosa. Uno distinguía entre lo que una persona es, lo que otros creen que es, lo que ella misma cree que es y lo que quiere ser. Bueno, yo creo que estas cosas de lo que uno es, lo que otros creen que yo soy o lo que yo creo que soy, es un poco metafísico, ¿no? Ahí es un poco difícil llegar a acuerdos, pero es mucho más fácil llegar a acuerdos en lo que queremos ser. Y si hablamos de política, probablemente cuando tenemos estos prejuicios de tal partido, tal otro, tal, y atribuimos determinadas características a los miembros de uno u otros partidos, eso nos crea muchas diferencias y nos hace difícil construir un proyecto común. Pero seguramente en esos partidos tan opuestos hay votantes que quieren lo mismo, lo que quieren ser. Y yo creo que ahí es donde hay que poner, el ímpetu. No en estas cosas de un partido o una ideología o una otra, en la que a veces tenemos nuestras propias conclusiones cada uno. Pero seguramente votantes de partidos muy diferentes quieren un fin muy parecido. ¿Sí? A lo mejor pueden cambiar la manera de construirlo, de llegar a él, pero estarían muy de acuerdo en el final. Estoy plenamente de acuerdo con lo que dices, Carlos, y además puse el ejemplo que no es exactamente lo mismo de Merkel, que hoy en día, sobre todo en el último periodo, es una política incuestionada y que ha sabido asumir su liderazgo de una manera responsable. Yo creo que hay políticos que en un determinado momento se encuentran, se dan cuenta que están en un momento histórico, ¿sí? Y que trascienden sus propias afinidades y demás. No sé, por ejemplo, en España, yo me acuerdo de Suárez, no conozco todos los intríngulis, pero yo creo que Suárez, que había pertenecido, creo que había sido ministro de Franco, ¿no? Da un paso y de repente se convierte en Adolfo Suárez. O, por ejemplo, el caso de Merkel, deja de ser aquella Merkel y se convierte en una Merkel que todo el mundo va a echarla de menos y la va a echar en falta, ¿no? Porque pudo rectificar. Bueno, y sobre todo porque lleva una vida intachable, Merkel, el tema de la no corrupción es muy, muy importante. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Es más, yo tengo amigos del país que vengo que pensamos muy diferentes, pero todos queremos lo mismo. Y también pensamos muy diferente. Doy fe. De formación que tuvimos. Lo más normal fue que derivaran hay muchos militares y demás. Yo no tengo nada, por supuesto, contra los militares por el mero hecho de ser militares. Faltaría más. Entonces, pues bueno, hace falta que haya se matice, ¿no? En estas cuestiones. Entonces, lo he vivido. A ver, Eduardo. Viviendo. María José. ¿Se oye? Sí. Yo es que no comparto la idea general del compañero que acaba de decir. A mí me parece que ni todos somos iguales, ni todos queremos lo mismo, ni todos, por poner diferencias, los grupos políticos quieren lo mismo. Yo creo que queremos lo mismo en una entelequia general en la que si nos conducen a ella todos estamos de acuerdo, todos queremos la paz, el bienestar, etcétera, etcétera. Pero cuando eso se transforma en hechos y en maniobras, en estrategias para llevarlas a cabo,
aparecen las diferencias. Yo creo que no todos somos iguales y además creo que eso, mal que nos pese, es una realidad que tenemos que admitir. Otra cosa diferente es que aprendamos cómo poder negociar. No hablo solo en términos políticos, que también. Cómo poder tolerarnos, cómo poder flexibilizarnos, porque estamos condenados a vivir juntos. Pero todos somos iguales. Hay rayas que marcan grandes diferencias. Hablando de ideologías políticas, bajo mi punto de vista, hay rayas rojas, que hay ideologías políticas que traspasan y otras que no. Entonces, yo creo que es una falacia, que es un poco, ¿cómo decir?, un cuento de hadas con el que nos podemos vivir muy a gusto, pensar que todos queremos lo mismo, para nada. Yo estoy absolutamente convencida que para nada. ¿Hasta qué punto? No sé si puedo llegar a ofender o no. Yo creo que no. Por otra parte, mi amigo Álvaro, cuando yo hablaba con él, ya sabes que yo hablaba mucho con él, no solo eso, sino que antes de publicar algo lo comentábamos, decíamos, bueno, mira Álvaro, yo esto lo voy a quitar, pero estas cosas que yo digo, por ejemplo, no, me decía maestro, no lo quite, no lo quite, por favor, si esto es usted, ¿no? Por ejemplo, que en un momento dado, a lo mejor me autocensurara, Dios no existe o el alma no existe. Y no es y la vez pasada, incluso con una persona que ya no está, hoy no está aquí, pero que ha estado, comenté lo mismo al final de la reunión. Me dijo, no, por favor, tú no quites nada, ¿no? Cuando yo edito ciertas cosas. Porque se pueden decir las cosas sinceramente sin ofender. Yo no creo que un creyente se pueda ofender porque oiga que otro dice que Dios no existe. Otra cosa que dijera, mira, que tú creas en Dios es una tontería. Eso ya entraríamos en lo que dice María José, ¿no? Pero decir que Dios no existe, y además, para colmo, que eso es un titular. Yo tengo esa manera también, mi carácter es que pongo ciertas cuestiones y se arma el lío. Pero fundamentalmente porque si yo explico qué quiere decir que Dios no existe, estoy seguro que los creyentes van a estar de acuerdo conmigo. Porque estoy hablando del Dios metafísico, del Dios causa primera. O sea, ¿sabéis de qué estoy hablando? El primer motor inmóvil de Aristóteles, que ya lo vamos a ver pronto, causa del universo, fue traducido literalmente en el medioevo a la idea de Dios. Y de hecho las pruebas de Santo Tomás sobre la existencia de Dios, que no son pruebas, él mismo lo dice, no lo digo yo. Una primera es la del movimiento, causa primera del movimiento. Entonces, también causa ejemplar, una serie de cosas. Pero Santo Tomás dice que esto en realidad no son demostraciones, sino que lo único que demuestran no es la existencia de Dios, sino que no está contra la razón creer en Dios, y sobre todo, esto quiere decir, se demuestra la posibilidad de la existencia de Dios. Porque si realmente se demostrara la existencia de Dios, no sería necesaria la fe. Y precisamente a Dios se llega a través de la fe, no por la razón. La razón, en todo caso, apoya la fe para que no te resulte tan repugnante o vaya antinatural el que tú creas en Dios. Y en ese sentido, la filosofía, dicen los griegos, los medievales, es una servidora de la teología. Ayuda a que consideres que tu creencia en Dios, tu fe en Dios, que no es lo mismo fe que creencia, no es algo absurdo. Y yo también, Rafa, no sé si tú me has escuchado, pero lo he dicho hasta el cansancio, y de hecho tengo cuestiones concretas. Si tratáramos el tema de Dios, lo que yo pretendería es que los creyentes salgan mejor creyentes y los agnósticos ateos más convencidos, porque de lo que se trata es precisamente de construir un mundo mejor para todos, independientemente en nombre de quién lo hagas. Entonces, creo que estoy casi dentro de la... Aparte, yo tampoco me lo he inventado, estas cosas no me las he inventado yo. Yo he sido formado desde pequeño, desde muy jovencito, en lo que es la teología de la liberación. Doy gracias a Dios de haber sido formado en la teología de la liberación,
porque me permite decir estas cosas. Y las puedo fundamentar. Otra cosa es que yo lance el titular, pero lo puedo fundamentar. Bueno, además es uno de mis temas. Podemos estar ahí muchísimo tiempo. Y a lo mejor tú eres creyente, Rafa. Pues saldrías creyente. Puedo hasta ser creyente. ¿Sí? Bueno, oye, ¿queréis decir algo los de América? Los de Mendoza. Cristina, antes de Cristina. No, simplemente apuntar que esto de la idea de la admiración como base del aprendizaje, de la necesidad de conocer, en pedagogía es para nosotros la necesidad del planteamiento del conflicto. El sujeto conoce en la medida que sus estructuras de conocimiento se rompen, se trastocan, porque aparece un conflicto y lo tiene que volver a acomodar en las estructuras que tiene. O sea, volver a reacomodar esas estructuras a partir del aprendizaje. Esto es lo que tomaríamos entonces de Platón como base del aprendizaje. Y la otra pregunta que te quería hacer es cuando decís que aprender es dar significado a las cosas. Esto es dar sentido a las cosas. Significado en este caso está como sinónimo de dar sentido. Bueno, no? no son sinónimos exactos, pero tienen que ver. Puede ser significado, literalmente hablando de significado, el poder hablar con propiedad, definir, etcétera, significado en sentido estricto, o también puede ser sentido, ¿no? Es otro tipo de significación. ¿Cómo se llamaba ese libro? Significado de interpretación, tengo una cosita que también te la puedo hacer llegar. Sí, porque realmente nosotros, por un lado está el sentido, el significado, desde el punto de vista lingüístico, estoy hablando de lenguaje, y porque yo también otra de las cosas que a veces tendríamos que hablar, yo creo que la mayoría de las veces lo que enseñamos son lenguajes, enseñamos lenguaje. Nosotros aquí mismo también estamos enseñando lenguaje, porque estamos enseñando un lenguaje filosófico, no abstracto, para que sea, pero adquirir un lenguaje para que sea operativo y nos permita digerir, ordenar, catalogar, actuar, porque el lenguaje realmente, los actos de habla son hechos empíricos concretos, hechos físicos, ¿no? Entonces, bien, eso por un lado. Y por otro lado, claro, dar sentido. Por eso que la pregunta, cuando hablamos por eso cuando hacemos la pregunta por el sentido, suele salir el tema de Dios. Y yo a veces hago estas cuestiones, estas referencias a Dios, porque yo creo que forma parte de una manera muy central de nuestra cultura. O sea, una determinada interpretación de Dios. No, a ver, digo que si es dar sentido, es más amplio que significado. Sí. Y sería realmente aprender en este sentido, valga la redundancia, sería aprender a dar un sentido a la vida, que en definitiva debería ser el fin último de la educación, saber qué es lo que quiero y qué proyecto para mi vida. Claro. Y hacerlo en absoluta libertad y no por la imposición de lo que me dicen. Es decir, claro, cuando hablabas de la importancia del diálogo en la educación, es la importancia de la pregunta y no de la respuesta. Un poco dando continuidad a lo que habíamos hablado el encuentro anterior, ¿no? En esto de una escuela que estuvo destinada a que los alumnos dieran respuesta y no que los alumnos se preguntaran. Y esto de aprender es dar sentido, tendría que ver precisamente con estarme preguntando precisamente por el sentido de las cosas y por lo tanto por el sentido de mi vida. Así es. Y eso además también se potencia
con un sentido social colectivo, construir un sentido común, y entramos en lo político. Mira, hace poco, te lo cuento a ti porque seguro que tú sabes, pero también a los compañeros, es importante. Yo estoy dirigiendo una tesis allí en México sobre, de pedagogía, pero que tiene contenido filosófico, ¿no? O sea, ¿qué formación filosófica tienen que tener aquellos maestros y profesores que luego van a educar en valores a los estudiantes, ¿no? Entonces, ayudándole a que confeccionara el marco teórico de esta tesis, yo recordé lo poco que sabía de Giner de los Ríos, que tiene mucho que ver con esta casa, ¿eh? Bueno, yo recomiendo, lo puedo dar a todos, un libro que se llama algo así como Educación y... Bueno, no tiene desperdicio. Ese libro tiene 100 años, ¿eh? Anduve buceando por internet, no me acuerdo el nombre exacto, pero es increíble las cosas que, las cosas que dice Giner de los Ríos, que es el fundador de la Institución Libre de Enseñanza y que esta universidad está intitulada a una señora, Carmen de Michelena, que era de este grupo de la Institución Libre de Enseñanza, y que yo creo que no tiene el nombre por mera casualidad, sino porque el espíritu de esta casa es ese. En esta casa es posible, digamos, yo creo que además basta ver la calidad de las conferencias. Yo no tengo tiempo, pero yo te recomiendo en la web. Otros días ha habido una, me parece, alguien, no sé si alguien la ha asistido, hablan sobre de un profesor de la Autónoma, me parece, sobre la democracia y demás, o la crisis de la democracia. Y luego, y realmente es una casa que está cumpliendo, que es una auténtica difusora y centro de cultura, de diálogo y de reflexión. Y la prueba está, este grupo de filosofía que me tienen una paciencia infinita, además, mucha paciencia y demás, pero realmente es un lugar de encuentro de gente que vamos, bueno, intercambiando ideas y sobre todo dejando siempre todo sin concluir, porque ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que no tiene solución, las cosas que planteamos directas. Vamos avanzando en el camino de estas utopías, ¿no? Pero, ¿Cómo se llama el libro? Mira, te lo voy a mandar por WhatsApp, porque te digo, tengo una memoria, no me quiero equivocar. Tiene varias cosas, pero este es uno directo. Está además precioso porque es un escaneado de la época y además dice cosas muy interesantes sobre la educación. Francisco Giner de los Ríos, Institución Libre de Enseñanza. El libro está editado en 1920 y tantos, hace 100 años. Bueno, esto era España, Era España, y además, bueno, aquí está, nos hemos encontrado con esta universidad popular, universidad abierta, una universidad libre. Como ves, es un foro de debate muy interesante y donde, bueno, decimos las cosas, nos las decimos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Carlos, ha levantado las manos, dice, ¿quiere decir algo? No sé si quiere decir algo, o saluda. Ah, bueno, toma. Gracias, Cristina. Bueno. Nada. Ite misa est. ¿Cómo se? Ite misa est. Deo gracia. No tienes que contestarme, Cristina. ¿No vas a misa? ¿Tú? No, yo hace muchos años que no practico el latín y tampoco voy a misa. Entonces es un problema. Exacto. Las ideas de Platón se me volaron. Muy bien. Bueno, pues nada, nos vemos. Muchas gracias. ¿Qué hora es? Las 2. Hoy hemos sido puntuales. Bien.